Alcatraz se eleva en medio de la bahía de San Francisco, como un monumento a la desesperación. A simple vista, parece una fortaleza abandonada, erosionada por el viento, pero basta acercarse para comprender que sus muros no solo encerraron cuerpos, también cautivaron voluntades, memorias y secretos que siguen aferrados a cada rincón. La Roca, como muchos la llamaban, fue diseñada para quebrar incluso a los más resistentes. No había espacio para el error ni para la esperanza, y cada uno de sus detalles revela un fragmento oscuro de la historia estadounidense que todavía provoca escalofríos. El aislamiento era la esencia de Alcatraz, pero pocos sabían que las celdas más temidas no estaban entre las comunes, sino en un sector conocido como D-Block. Allí se encontraba un conjunto de celdas donde el silencio absoluto era obligatorio. El prisionero podía pasar días enteros sin escuchar ni su propia respiración. La soledad era tan extrema que varios internos perdieron completamente el sentido de la realidad. Pero dentro de ese bloque había un espacio aún peor, la celda 14D, un recinto tan oscuro que parecía ubicado fuera del tiempo. Quien entraba allí no veía sus propias manos ni distinguía el día de la noche. La mente comenzaba a crear figuras, murmullos y sombras donde no existía nada más que paredes frías. Algunos reclusos suplicaban no regresar, afirmando que algo dentro de esa oscuridad los observaba. En otra sección se encontraba un espacio que muy pocos podían tolerar, el llamado agujero. Una celda sin luz, sin estímulos y sin espacio siquiera para moverse. Allí, las horas se disolvían en un vacío que convertía la conciencia en un enemigo. Los prisioneros describían la experiencia como una caída interminable en un abismo interior, donde la mente comenzaba a distorsionar cualquier pensamiento. A veces, el olor a humedad se mezclaba con el eco de pasos lejanos que nadie podía identificar. Los guardias sabían que bastaban solo unos días para quebrar al más resistente. Aunque Alcatraz era una prisión de máxima seguridad, no todos los peligros provenían de sus muros. La bahía que rodeaba la isla era una aliada silenciosa. Sus aguas estaban heladas la mayor parte del año, con corrientes tan fuertes que podían arrastrar incluso a nadadores expertos. La temperatura rozaba niveles capaces de paralizar músculos en cuestión de minutos. A quienes soñaban con escapar, la naturaleza les recordaba que cualquier intento podía convertirse en una sentencia mortal. El viento golpeaba con tanta fuerza que a veces parecía que la isla entera respiraba. Una de las razones por las que Alcatraz se consideraba impenetrable era su diseño estructural. Cada pasillo estaba construido de tal manera que incluso el sonido de un paso podía escucharse a metros de distancia. No existía un rincón donde ocultarse o moverse sin ser detectado. Las puertas metálicas producían un estruendo capaz de resonar en toda la galería. Era como si la prisión misma denunciara cualquier movimiento indebido, manteniendo a todos bajo vigilancia constante. A pesar de la brutalidad diaria, existían espacios que parecían ajenos a la miseria. La biblioteca de la prisión contenía miles de libros que los internos podían solicitar mediante códigos escritos. Aunque parecía un privilegio, en realidad era una herramienta para controlar la conducta. Los reclusos dependían de sus buenas acciones para acceder a materiales que les permitieran escapar brevemente de la monotonía devastadora. El conocimiento se convertía en un premio, no en un derecho. No menos escalofriante era la enfermería, donde muchos prisioneros preferían no entrar. A pesar de contar con equipamiento relativamente avanzado para la época, el ambiente transmitía una sensación inexplicable de vacío, como si los pasillos hubieran presenciado demasiadas agonías. En ocasiones, los enfermos graves eran trasladados allí, sabiendo que no volverían a pisar sus celdas. La muerte visitaba estos cuartos más de lo que la administración estaba dispuesta a admitir, pero la crueldad no provenía solo de las instalaciones. La rutina diaria era diseñada para eliminar cualquier chispa de humanidad. El día comenzaba con conteos estrictos que no admitían error alguno. Si una fila se formaba con un segundo de retraso, todo el bloque enfrentaba castigos colectivos. La comida era insípida y repartida con una precisión mecánica. No existía espacio para conversaciones espontáneas ni para reflejar emociones.
Los hombres se convertían en sombras que repetían movimientos sin cuestionar nada. El comedor era uno de los lugares más tensos. Aunque parecía un espacio neutral, era allí donde se vigilaba a los prisioneros con mayor atención. Bastaba que alguien levantara el tono o hiciera un movimiento brusco para que todo el recinto se paralizara. La presencia de utensilios metálicos convertía cualquier comida en una posible amenaza. Los guardias estaban entrenados para reaccionar en segundos, sabiendo que cualquier descuido podía desencadenar un caos difícil de contener. Una de las políticas más estrictas era el control total de correspondencia. Cada carta era leída, censurada y en ocasiones retenida sin explicación. Las palabras que llegaban del exterior eran fragmentadas, tachadas o alteradas. Las autoridades decidían qué emociones podían traspasar los muros. Las cartas se convertían en piezas amputadas de una vida que los prisioneros ya no podían reconstruir. Además, Alcatraz tenía un sistema de castigo silencioso conocido como el privilegiado negativo. Si un recluso no cumplía las normas con precisión absoluta, perdía acceso a elementos básicos como lectura, abrigo o incluso contacto visual con otros. No necesitaban golpearlo, bastaba con despojarlo de estímulos para recordarle su insignificancia. Y si este tipo de historias te fascina y quieres descubrir más secretos ocultos de lugares tan inquietantes como Alcatraz, suscríbete ahora mismo. Las duchas eran otro método de control. El agua salía con temperaturas reguladas por la administración y a menudo se utilizaban ciclos helados para desestabilizar emocionalmente a ciertos internos. No era una ducha, sino una herramienta de presión psicológica. La sensación térmica podía convertirse en un castigo silencioso y constante. La lavandería era uno de los sitios donde el peligro se mantenía oculto. Las máquinas pesadas, el ruido constante y la falta de vigilancia directa la convirtieron en un lugar donde podían gestarse peleas repentinas o conspiraciones discretas. Los sonidos metálicos amortiguaban cualquier grito, haciendo difícil detectar incidentes hasta que era demasiado tarde. Dentro de la prisión había un espacio usado como morgue improvisada. Los cuerpos permanecían allí mientras se preparaban para ser trasladados, y la estancia tenía una atmósfera gélida que parecía absorber cualquier vestigio de humanidad. Muchos guardias evitaban entrar solos, afirmando que el silencio del lugar tenía un peso inquietante. También existían túneles y pasadizos que nunca fueron incluidos en los planos oficiales. Algunos se construyeron durante remodelaciones, otros quedaron abandonados, convirtiéndose en corredores que solo unos pocos conocían. Estos espacios alimentaron leyendas sobre voces que se escuchaban sin origen y sombras que parecían moverse sin explicación. La prisión estaba construida con tantos protocolos de vigilancia que incluso el sonido del metal oxidado se convertía en una advertencia. Las puertas se cerraban con mecanismos capaces de producir estruendos que resonaban como detonaciones. Cada cierre recordaba al interno que no existía escapatoria. Había un pequeño espacio donde se guardaban herramientas utilizadas en trabajos de mantenimiento. Aunque parecía inofensivo, era uno de los lugares más vigilados, pues cualquier objeto podía convertirse en un arma improvisada. Aquella zona revelaba la constante tensión entre control y peligro latente. La torre de vigilancia era otro símbolo de autoridad absoluta. Desde allí se observaba cada movimiento, cada paso, cada gesto. Los guardias eran capaces de detectar, incluso a distancia, cualquier intento de comunicación no autorizada. El campo visual era tan amplio que los prisioneros sentían que estaban siendo observados, incluso cuando nadie miraba directamente. Uno de los hechos más escalofriantes es que, pese a su diseño impenetrable, se registraron muertes que nunca se explicaron por completo. Algunas ocurrieron sin testigos, otras bajo circunstancias imposibles de reconstruir. La falta de claridad alimentó teorías que sobreviven hasta hoy.